Buenos días, bienvenido sea usted a la entrevista de este Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Le pediría en primera instancia nos mencione su nombre, cargo al que aspira y de dónde es usted originario. Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Ceja González, soy originario de la Ciudad de México y al cargo al que aspiro es al magistrado del Tribunal de Disciplina. Muchas gracias. A mí me corresponde hacerle la primera pregunta y yo le pediría nos contestara cómo abordaría usted los casos en los que se presenten denuncias contra jueces o magistrados por posibles actos de corrupción y qué medidas tomaría concretamente para asegurar una investigación objetiva y sin presiones externas. Bueno, de primera instancia, lo más importante es darle trámite a la denuncia con las pruebas que lleve, porque muchas veces en la práctica lo habitual era que se desechaban las pruebas porque no se daba el medio tecnológico necesario para su reproducción, por ejemplo, o había ese tipo de vicios que creo que es importante que se superen. Evidentemente, pues suspendería al magistrado para efecto de poder tener un control en todas las áreas a cargo de su titularidad para facilitar las investigaciones y pues ordenaría la realización de investigaciones en sus cuentas bancarias o dependiendo del tipo de hecho que se esté atribuyendo, dependiendo de la conducta, pero evidentemente tramitando todo tipo de denuncia, investigando siendo exhaustivos en toda la investigación, en todo lo que concierne al tipo de denuncia. Así procedería. Gracias. Bien, abogado, si una persona que ejerce la abogacía desea denunciar que una persona juzgadora no cumplió con el principio de imparcialidad, ¿qué días tiene para denunciar ese hecho que considera presuntamente ilícito? Bueno, pues podría presentar una queja o denuncia. ¿Ante quién? Ante el Tribunal de Disciplina o ante puede ser ante visitaduría incluso, dependiendo del área, en el momento, ¿no? Porque incluso en las visitas que se hacen a los órganos jurisdiccionales, se hace una notificación 15 días previos a efecto de que las partes tengan conocimiento. Entonces podría ser incluso presencial con el visitador, estando ahí presente en el órgano jurisdiccional, o por escrito ante la comisión de disciplina correspondiente. ¿Y alguna otra vía que considere usted tiene la parte que se considera agraviada? Esta es la vía administrativa. ¿Qué otras vías? Sí, claro, pues tendría la vía penal también, una querella formal ante el Ministerio Público, porque también muchas de las conductas que se investigan por la vía administrativa también constituyen delitos y pues tienen que ser investigados, cada una por su vía, por su instancia. Sí, un último comentario. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que dilatan los procesos judiciales? Bueno, hay diferentes tipos de circunstancias. Una, la operativa, el personal es poco en los órganos jurisdiccionales. Otra, por vicios de cómo se conducen las partes. También hay una práctica entre los litigantes de cuando ya el asunto no tiene una salida jurídica, pues dilatarlo a través de recursos, incidentes, promociones, a veces hasta sin sentido, recurriendo a autos que incluso a todas luces no generan ningún agravio, pero bueno, se abusa, hay un abuso también de los medios de impugnación, incluso del amparo. Y bueno, y considero que esas dos son las dos más importantes. Muchas gracias por sus respuestas. Sí. En su experiencia, ¿cuáles son los problemas de abuso de autoridad a los que se enfrentan el personal que labora en el Poder Judicial de la Federación, que no sean sindicalizados y que sean
secretarios de estudio y cuenta, oficiales judiciales, actuarios notificadores, y con qué visión desearía usted que se comenzaran a resolver o a prevenir estos problemas. La visión que yo tendría sería completamente humanista y creyendo cualquier tipo de denuncia o indicio. Comenzaría mi respuesta en ese sentido. Y en mi experiencia, los principales tipos de conductas que se reciben por parte de los titulares, pues es el nepotismo, el favoritismo sobre todo, te doy el cargo, pero a partir del cargo me vas a ayudar en cuestiones personales, hasta de chofer, de asistencia en cuestiones de mi casa, no respetando el cargo al cual te estoy dando lugar. Y si tú no cumples con esos parámetros, pues corre riesgo de perder el trabajo, ¿no? Entonces, pues la gente pues está por necesidad, ¿no? Por vocación, sí, pero también por necesidad. Entonces, muchas veces esas son el tipo de conductas que uno puede ver en los órganos jurisdiccionales, el pago de favores, ¿no? La triangulación de contrataciones a través de los titulares contratando familiares de uno, del otro, ¿no? Y así se triangulan los… Y sobre todo el favoritismo, el acoso sexual, si es una práctica que ha sido reiterada, el nepotismo, el influyentismo. Sí, eso sería básicamente. Gracias. Por último, yo le pediría nos mencione los principios que regulan la imposición de sanciones administrativas, por favor. Pues el de objetividad, el principio de profesionalismo, exhaustividad, imparcialidad. Tenemos que partir de la base de que todos la imposición de responsabilidades administrativas tiene que derivar de una investigación objetiva, y precisamente esta es una de las bondades de la reforma al Poder Judicial, porque finalmente se están separando las funciones administrativas de las que corresponden al Tribunal de Disciplina, y muy importante que dentro del Tribunal de Disciplina hay una comisión que se encarga de la investigación objetiva y exhaustiva de las denuncias, de las posibles responsabilidades administrativas, y hay otras áreas que se encargan de la sustanciación del procedimiento y de su resolución. Entonces, bueno, pues partiendo de esto, pues es una de las ventajas, de las virtudes de esta reforma judicial, y que pues es un momento histórico que hay que aprovechar. Considero que me he preparado toda la vida para esto y que pues tengo la experiencia para pues poder hacer un buen papel. Gracias. Tiene usted oportunidad de dar un mensaje de cierre. Sí, pues como les decía, es un momento histórico. Yo toda mi vida me he preparado para el cargo. Comencé litigando en materia de responsabilidades de servidores públicos desde una área municipal, en Toluca, Estado de México, donde yo radicaba. Viví en Toluca, viví en donde ejercí la carrera de la abogacía, trabajé en juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en tribunales colegiados en materia administrativa en la Ciudad de México, estuve en un juzgado de distrito en Tlaxcala, pero precisamente con la intención vehemente de llegar a un cargo como juez o magistrado, ¿no? Después me transfirieron, tuve que buscar la oportunidad en Tlaxcala, y actualmente estoy adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación en La Paz, Baja California Sur. Tengo un libro pendiente de publicación en donde hablo precisamente del abuso del juicio de amparo. Está pendiente de publicación por la Escuela Judicial, pero se ganó un concurso para la publicación de ese libro. Fueron 2 publicaciones únicamente las que se admitieron. Entonces, bueno, pues ahí hago precisamente un análisis de cómo es el abuso del amparo, partiendo incluso de la estructura judicial de la que hablábamos hace un momento, por la que se retardan los juicios. Porque ¿cómo es posible que en apelación, por ejemplo,
resuelven 3 magistrados un asunto, los 3 con amplias facultades de respeto de derechos humanos, control difuso, control concentrado de derechos humanos, los 3 con esas facultades amplias, más aparte de las procesales que ya traen para la solución del recurso de apelación, y resulta que un solo magistrado del circuito más cercano resuelve o analiza la constitucionalidad del acto que emitieron 3 magistrados con las mismas facultades que un magistrado de amparo de otro órgano jurisdiccional. O sea, uno solo analiza y resuelve lo de que ya vieron 3 magistrados. Entonces, incluso en este libro lo que yo propongo es que se limiten el juicio de amparo precisamente para agilizar los procedimientos y para eficientar la impartición de justicia. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dice un tribunal colegiado de apelación resuelve, determina lo conducente? ¿Por qué dice que un solo magistrado le revisa? ¿En qué hipótesis? Cuando se tramita juicio de amparo contra los actos de estos 3 magistrados. Del colegiado de apelación. Del colegiado de apelación, la ley de amparo y el acuerdo general que regula el funcionamiento le da la competencia para conocer de ese juicio de amparo a un magistrado del tribunal más próximo. Es que en materia de amparo, los magistrados digamos que tienen independencia aunque integran un tribunal, pero para resolver en apelación se requiere de los 3. Claro. Entonces 3 resuelven, pero si se van al amparo contra esa determinación, será el de la ponencia de otro tribunal, un solo magistrado, que analizará la constitucionalidad de este acto. Entonces, bueno, pues se abusa del juicio de amparo en todas las determinaciones, respecto de determinación que incluso ya fueron discutidas por 3 magistrados de la misma jerarquía. Y eso es una deficiencia de la ley de amparo incluso. Lamentablemente se terminó el tiempo. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo le agradecemos su tiempo y sus comentarios y le pedimos esté atento a las notificaciones que le podemos hacer llegar vía correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Gracias por la oportunidad. Gracias, abogado.